Hola, Cecilia, ¿cómo Hola, Carolina, estás? buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenos días, amigos. Hoy día domingo 11 de octubre, ¿no? Después de ese empate peruano allá en Asunción, creo que nos anima un poquito más, ¿no? En esa unión que debemos tener todos los peruanos, pero creo que no solamente es el fútbol que nos debe unir, sino nos debe unir muchas otras cosas. Y creo que el día de hoy hemos invitado a una charla magnífica sobre interculturalidad, ¿no? Donde esperamos llegar a todos para un poco seguir difundiendo los saberes de muchos de nosotros, de muchas de las personas que están aquí, y principalmente también los saberes andinos que tenemos, y hacer esa siembrita, esa siembra de saberes que debemos ir profundizando en el tiempo, ¿no? Nosotros entendemos el proceso de la interculturalidad como un diálogo abierto y democrático entre las culturas, y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el día de hoy tenemos un miniciclo de interculturalidad, y vamos a empezar pues con la primera ponencia que tenemos para el día de hoy. El día de hoy nos va a acompañar en principio Carmen Pachas Piélago, ¿no? Quien es licenciada en contabilidad, con formación en proyectos sociales, filosofía y responsabilidad social, investigadora, escritora, narradora de temas prehispánicos, diseña propuestas lúdicas y culturales que promueven las expresiones originarias del Perú. Creó y cuenta más de 60 cuentos para promover identidad, cuidado y el respeto al patrimonio cultural y natural en museos de sitio. También lo hace en sitios arqueológicos, colegios y ferias. Hace poco estuvo en la Feria del Libro, donde presentó su primer libro digital, ¿no? Que se llama Sumak Asiri, la niña de la hermosa sonrisa. Así que, sin más preámbulos, creo que vamos a presentar a Carmencita. En principio, agradecer a todos ustedes por su paciencia, por sus tiempos, y dedicarnos un poco de sus conocimientos el día de hoy. Muchas gracias a todos y también a todos los que están presentes el día de hoy. Adelante, Carmencita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Cecilia. Agradezco la oportunidad para poder compartir un poquito lo que he aprendido en estos últimos 20 años y voy a proceder a compartir la pantalla para poder iniciar mi presentación. Me dice si se ve, por favor, Adelante, adelante, Carmencita, está perfecto, se ve para y ponerle te ya escucha. en modo de presentación. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ponerle modo de presentación, que se vea mejor. Ya está. Muy buenos días. Como ya les dijo César, yo soy contadora de profesión, pero me he estudiado sobre temas andinos y justo antes de empezar esta presentación le comentaba a Cecitar que fue José María Arguedas el que cambia mi vida, ¿no? Y bueno, acá yo les voy a relatar un poco el resultado de ese cambio. Mi tema es los cuentos andinos, ¿no? En el proceso de interculturalidad. Así que vamos a proceder. Antes de empezar con el tema, yo quisiera preguntarme tres preguntas, ¿no? Quisiera hacerme tres preguntas. Primero, quisiera saber si sabemos quiénes somos, si sabemos de dónde venimos y para qué estamos en este mundo, ¿no? Esta pregunta yo me la hice hace 20 años cuando empecé a estudiar filosofía. Y acá les puedo comentar un poquito qué es lo que descubrí. Primero, descubrí que somos más que un ser individual. Formamos parte de una familia, de un país, de la naturaleza. No somos dueños de la naturaleza, formamos parte de la naturaleza. Somos seres espirituales que hemos recibido un legado de nuestros ancestros. Y nuestra misión es transmitir ese legado para que las nuevas generaciones lo conozcan y a partir de ello puedan construir su futuro. Miren, solamente de tres preguntas. Ahora, ¿cómo podemos hacer ese proceso? Si nosotros vemos los mitos y leyendas que han sido recopilados por personas que no necesariamente son de nuestro entorno, ¿no? Los han interpretado bajo su mentalidad
que había en esa época. Entonces, en lo que nosotros llamábamos ofrendas, ellos llamaban sacrificios, ¿no? Y también el tema de la lengua era importante porque ellos venían con otra lengua y nosotros teníamos muchas lenguas acá. Actualmente tenemos 48 lenguas originarias vivas, ¿no? Aparte del Muchik y muchas otras que ya no existen más. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto, no? ¿Qué es lo que yo hago? Yo lo que hago es reinterpretar. Yo reinterpreto esa información. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es ver el cuento, la leyenda, que es la que nos recopilan, nos han dado, por ejemplo, acá en este caso de mitos y leyendas y tradiciones lambayecanas, ¿no? Que es una recopilación de las leyendas de la costa norte del Perú, ¿no? Y acá mucho me acuerdo yo de esta leyenda de la iguana, que la primera vez que yo la leí, yo no sabía mucho, y me la creí así, tal como estaba, la leyenda de la iguana. Pero poco a poco fue llegando a mí una investigación y en la cual no solamente hablaban de estos tipos de lagartijas, sino que hablaban de un geco. Entonces, iguana o era un geco. Y esta leyenda también nos hace, nos da una información adicional, nos da el origen de por qué la chicha de Jora se prepara en esos horarios tan extraños. Aquí está la leyenda que lo he sacado de este libro, ¿no? Y es de un sacerdote, habla de un pretencioso sacerdote, ¿no? Que vive enamorado de Chaska. ¿Quién es Chaska? Chaska es el lucero vespertino y matutino, que es Venus, ¿no? Y él realizaba todas sus actividades en la noche para poder verla, pero como estaba tan enamorado, la veía y se olvidaba de sus obligaciones. Entonces el sol, ¿no? Ante tal descuido, decide convertir a este sacerdote en iguana, ¿no? Y lo manda a que viva en el sitio, en las huacas, en el santuario, ¿no? Y que sea nocturno, porque de esa manera él puede seguir haciendo sus cosas y puede observar a la chasca. A partir de ese momento es que los moche, que en este caso se desarrolla en ese lugar, en la costa norte, ¿no? Preparan la chicha en ese horario, o muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana, porque es para que puedan, mientras se están preparando la chicha, puedan observar a Chasca. Ese es el cuento. Pero como yo les contaba, yo comencé a recibir información. Conocí que este gecko especial, tan pequeñito, miren de qué tamaño, una lagartija endémica de Lima. Y esta investigación fue parte de la información que incluyó el biólogo José Pérez en su tesis doctoral. El biólogo José Pérez seguramente está mirando acá. Él me proporcionó toda la información, me proporcionó datos para yo conocer esto de acá. Pero ahora yo tenía este tema, ¿no? ¿Qué pasaba? Que este cuento, esta leyenda que habíamos recogido, era del norte, de la costa norte. Y este geco es de Lima. Entonces, ¿cómo empataba las dos cosas? Bueno, pues en la región norte hay otras especies. En la región norte hay otros filodáctilos, pero no son centosos. Tenemos este Phyllodactylus que es este de acá, que lo pueden ver que este crece en chaparrí, y este es del Cofordi. Entonces sí existían ese tipo de lagartijas allá, pero no eran moche, se habla de las iguanas, pero la lagartija que vive en las huacas es esta que es la endémica de Lima, que es la centosus, ¿no? Entonces, yendo un poquito más allá, vamos al origen de la chicha de jora, ¿no? ¿De dónde sale la chicha de jora? La chicha de jora sale de un maíz fermentado. Y el origen, si vamos a los libros, hablan de varias cosas, pero que son incaicas. Y esto es mucho más antiguo que lo incaico. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando leemos, ¿no? Entonces, posiblemente haya sido por una inundación que afecta al maíz almacenado, ¿no?
y comienza a crecer, comienza a germinar y posiblemente ese haya sido el origen, ¿no? La chicha de jora en quechua se dice aja, aja. Entonces yo, con toda esa investigación, yo creo el cuento, mi cuento se llama El Gecko de las Huacas. Y yo cuento este cuento en el Colegio República Federal de Alemania, en el 1021 República Federal de Alemania, que queda exactamente detrás de Mateo Salado. Mateo Salado es una huaca de la cultura Ichma, ¿no? La cultura Ichma se desarrolla entre los ríos por el norte, ¿no? Y en la costa central del Perú, digamos, ¿no? En Lima. Y esta cultura Ichma es la que los niños de este colegio tienen los restos arqueológicos al frente, porque desde las ventanas de su colegio simplemente hacen así y ya tienen la huaca al frente. Entonces quisimos relacionar a los niños con su sitio arqueológico a través de los cuentos. Y este es una primera experiencia que les quiero compartir. Aquí, si ustedes pueden ver, estoy yo contando mi cuento, están los niños echados en las giglias, en las mantas andinas de colores, y yo tengo acá un escenario en donde acompaño mi palabra. Es el escenario el que hace que los niños se conecten rápidamente con los cuentos andinos. Y acá van a ver que en esta partecita de acá hay un gecko. Este gecko de acá es el que tengo acá. Ay, es este gecko. ¿Ve? Que lo tengo de diferentes materiales y que ahí acompañan a mi presentación. Muy bien, ahí estoy contando el cuento y después, ¿qué hacemos? Hacemos un taller en el cual los niños hacen su propio gecko. ¿Con qué cosa? Con cerámica al frío. Y ahí están haciendo su jequito, que es este de acá. Aquí es de cerámica al frío antes de pintar, ¿no? Lo han dibujado con un lápiz, lo forman, van haciendo bolitas y van formando el jequito. Muy bien, ¿qué otra cosa hacen estos niños? Están felices porque luego que lo han hecho, lo han pintado. Miren las caras de alegría que tienen estos niños, o sea, de entregar a la cámara fotográfica el resultado de su trabajo, que es una obra de arte. Pero ahí no queda el asunto. ¿Cómo es que conectamos este cuento con la realidad? Bueno, pues nos vamos a Mateo Salado a buscar el GECO. Previamente ya hemos coordinado, porque tenemos una alianza estratégica con los arqueólogos que trabajan en el sitio arqueológico Mateo Salado, ¿no? El complejo arqueológico, y ya hemos escondido en lugares estratégicos fotos con el GECO de las huacas. Entonces los niños se ponen a buscar hasta que esta niña que está acá ha encontrado el gecko. Y acá se los tengo como un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver en toda su extensión. Ahí está el gecko. Ese es el gecko, ¿no? Que de juvenil es amarillito con puntitos rojos y negros, y cuando crece, cuando ya es adulto, es así, de este colorcito que es medio gris, continúa con sus puntitos rojos y negros, pero ya se mimetiza con la tierra. Entonces es muy difícil encontrarlo, sobre todo porque es un animalito nocturno, ¿no? Pero estos niños ya lo encontraron y están felices, ¿no? Entonces yo cuando terminamos este taller, yo les digo a los niños, a ver chicos, ¿qué les parece si alguno de ustedes estudia para ser biólogo o para ser arqueólogo? Y así cuando sean grandes les pueden permitir entrar a la huaca en la noche, porque la huaca normalmente se entra de día para ver pueden entrar de noche y pueden descubrir un gecko caminando por ahí, porque este dibujo, esta foto que les acabo de enseñar, justamente ha sido tomada por el director de Mateo Salado en la noche, en una de sus visitas nocturnas, para dar a conocer que el gecko... Bueno, entonces ahí terminamos con cómo es que yo me inspiro para, de un mito, y trabajando con el tema científico, puedo crear un cuento. Ahora vamos a ver otras experiencias. Acá diseñamos un proyecto con cuentos, a través de los cuentos, para transmitir toda la sabiduría de los Ishma a los niños. Entonces acá vamos a ver, este es un cuento que habla sobre Hatun Channing, que es el nombre del curaca, y la remodelación de la Gran Pirámide.
acá estoy contándoles el cuento, ese es el patio y al lado derecho del patio se ve Mateo Salado, o sea que los niños viven permanentemente conectados con su pasado. Y aquí ustedes podrán ver que en la parte de adelante tenemos una serie de cuentos que luego los van a leer durante el año en el plan lector que hemos diseñado con autores peruanos. Muy bien. Y acá ustedes dirán, ¿qué es lo que están haciendo a la derecha? Bueno, pues la remodelación de la Gran Pirámide habla de un tema de arquitectura y de ingeniería. La construcción, la remodelación de la pirámide. Mateo Salado tiene 5 pirámides y esta habla de la remodelación de la pirámide A. Entonces, para remodelar la pirámide A, le tengo que contar a los niños cuál es la técnica que ellos usaron. Y ellos usaron la técnica de los tapiales. En complicidad con los arqueólogos, ¿no? Hemos hecho acá unos encofrados, ¿no? Ellos lo han hecho, no yo, y los niños a través del cuento han aprendido que se recogía la tierra húmeda y se trasladaba a unos encofrados para poder hacer los tapiales. Y eso es precisamente lo que están haciendo las niñas. En este caso están las niñas y los chicos están trayendo la tierra húmeda y las niñas lo están apisonando. Entonces, no es solamente que les contamos el cuento, los niños viven la interculturalidad sin siquiera haber mencionado la palabra interculturalidad. Ellos simplemente están divirtiéndose y están conociendo a través de los cuentos las técnicas ancestrales. Otra modalidad que tenemos es, como les comentaba anteriormente, el plan lector, que incluye autores peruanos. En este caso, estamos hablando de Eduardo del Águila. Eduardo del Águila es un amigo mío que vive en Berlín y aprovechando sus vacaciones en Lima en el año 2017, le dije que si podía acompañarnos con su cuento que es Atik y tú, que es este de acá, que es un maravilloso cuento ilustrado, es grandote, es inmenso y tiene unas ilustraciones maravillosas, es una maravilla. Entonces aquí habla de los moche, sus caballitos de autora, ¿no? Y su hábitat. Entonces acá el niño, si se dan cuenta, no está sentado como solemos conocer a los moche, que están sentados y usan el cabito de autora para pescar. No, él lo hace para surfear. Entonces es una nueva propuesta en la cual es, bueno, también un grupo de surfistas promueven ese tema, ¿no? Que en realidad el surf nace en Perú, no nace en otros países, sino en Perú con los caballitos de autora. Pero ese es motivo de otro cuento. Bueno, entonces acá lo tenemos a Atik y el tup. Tup significa caballito de autora en moche. Entonces acá tenemos al autor que está compartiendo con los niños. Les recuerdo que es un colegio nacional, es un colegio estatal, y esta modalidad de gran lector con autores peruanos que se acercan y comparten sus experiencias es una propuesta totalmente novedosa y que los niños han podido disfrutar a lo largo de 3 años. Pero ahí no termina el cuento. Ahí tenemos una doble interculturalidad. Si ustedes ven acá, este es Mateo Salado, la entradita, y esta es la huaquita. Y acá tenemos a los dos pelícanos, que es la imagen que forma parte de su imagotipo, que es la imagen más el logotipo, ¿no? Son dos pelícanos. Y acá está Belén González, que es la encargada del componente sociocultural de Mateo Salado. Acá vemos al autor, a Eduardo del Águila, que está con una de sus hijitas. Ellos viven en Berlín y la niña habla alemán, habla castellano y habla inglés, ¿no? Y aquí más adelantito, bueno, no la ven, pero está acá con un vestidito rojito con puntitos blancos, es su otra hijita. La esposa también está acá con esta mochilita negra. Entonces acá se genera una doble interculturalidad, porque las niñas conocen, las hijitas de él, conocen el pasado ancestral de su papá, ¿no? Y los niños de este colegio conocen a una niña que es hija de un peruano y de una extranjera, ¿no? Que vienen al Perú a conocer nuestra historia también. Entonces, se da ese tema de doble interculturalidad y en ningún momento se menciona la palabra. Ellos están divirtiéndose, están ahí muy, muy, muy felices. Seguimos con otro cuento que es Hatun Channing y los uncus. Los uncus son unas camisas que usaban los antiguos peruanos, algo así como esto, lo encuentran en los museos, y la característica de estos sismas es que estos uncus eran de estos colores, azul, celeste, crema y marroncito. Entonces en el cuento nosotros
creamos un cuento con el Hatun Shani, que es el nombre del curaca, y les damos a conocer a los niños la experiencia que tienen con los uncus, ¿no? Porque los hacen de ese color, y bueno, ese es motivo ya de otra exposición. Pero acá, luego del cuento, los niños hacen su taller. Y si ustedes ven acá, las niñitas están trabajando con rayas azules, blanquitas, cremitas y celestes y marrones para hacer sus propios uncus. Luego, acá tenemos los trabajitos terminados. Los niños trabajan con las rayas verticales y las niñas trabajan con las rayas horizontales. Acá hay un poco de tema de filosofía del origen del mundo que no se los doy a conocer, pero esto les queda, como el tema vertical, que es una señal masculina, y el tema horizontal, que es el símbolo femenino. Pero no les cuento nada, simplemente aquí están divirtiéndose. Muy bien, cuando sean más grandecitos ya esos conocimientos irán aumentando a los saberes previos que ya han recibido en el año 2017. Siguiendo con esto, todos los niños del taller están felices porque todos han terminado su uncu y ahora lo lucen. Desde este momento que hicieron este uncu pequeñito hasta este momento en que tenemos este uncu grande, han pasado 3 cuentos. Han pasado 3 cuentos y en el último cuento se enfrentan a la muerte. Y es una manera muy interesante, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, cómo es que los antiguos peruanos enfrentaban a la muerte de una manera muy, muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Continuando con los encuentros cercanos a autores peruanos, tenemos ahora a Renber Yahuarcani. Renber Yahuarcani es un artista huitoto en la selva del Perú y él tiene un montón de libros. Ahí en el colegio hemos tenido la suerte de contar en el plan lector con 2 de sus libros, que es Las aves y sus colores y Fidoma, el bosque de estrellas. ¿Por qué pongo los 4? Porque El sueño de Buinaima fue el libro ganador del primer semestre del año 2015 del plan de ediciones de la ESIT, del Ministerio Español, de Cultura Español, que lo incluye en su lista y es publicado. Yo estoy súper contenta por Renber, pero yo desde ese año también participé, yo no gané en el primer semestre, pero sin embargo, en el segundo semestre gané y también me publicaron mi libro. En el mismo año los publicaron a los dos, a Renber con El sueño de Buinaima y a mí con Ayapaiki y los hombres payá. Bueno, y este libro de acá de Giñao, no Kikuriño, que bueno, esa I no suena I, suena O. Ese debería ser no Curiño, en realidad. Ellos hablan la lengua mónoca y es tan importante dar a conocer este tema porque en la actualidad solamente hay 8 adultos que hablan esta lengua. Por lo tanto, no es reconocida todavía como una lengua oficial como las otras 48 lenguas originarias que tenemos. Entonces, es un deseo de Renber también poder transmitir sus cuentos, ¿no? A través a transmitir los saberes de su abuela, que es Marta, a través de los cuentos, en los cuales son en castellano y en mónoca, que es el idioma que ellos hablan. Y miren ustedes cómo es que reciben los niños al autor. Miren este mural. Renber está acostumbrado a hacer murales, no solamente en Perú, en muchas partes del mundo. O sea, tuvimos la suerte de que Renber se paró un momentito con nosotros en un mes para estar con los niños. Y los niños que previamente habían leído estos 2 cuentos de Fidoma y de Las aves y sus colores, prepararon este mural con todas estas bellezas. Renber se quedó fascinado y no podía creer lo que estaba mirando. Me dijo, Carmen, nunca me habían recibido así en ningún colegio ni en ningún sitio en realidad. Y acá están, eran 2 murales que le habían preparado. Y acá están los chicos emocionados, contestando, interactuando con Renber. Yo le dije a Renber, cuéntales a los chicos cómo es que tú pintabas cuando eras niño, porque los niños ahora pintan pues en sus cartulinas, ¿no? Y sus papeles bond, y usan sus crayolas, sus lápices colores o sus plumones. Le digo, Renber, cuéntales. Y Renber se mata la risa y les dice, bueno, pues yo no tenía esas cosas que tienen ustedes. Yo me iba a mi árbol, sacaba la corteza y tenía mi ancana. Entonces ahí yo dibujaba, pero yo no tenía sus plumones. Yo trabajaba con tierritas de colores o con hojitas que yo le sacaba el tinte y con eso pintaba, con eso coloreaba. Los chicos se quedaron mudos. Y también por su pelo, porque si lo ven,
Rembert tiene pelo largo. Y ellos lo miraban y decían, pero tú tienes el pelo como la mujer. Y él les explicaba, en mi pueblo los hombres llevan el pelo largo. Entonces de ahí nomás el niño sabe, ¿no? Que acá, bueno, aunque ahora por la modernidad tú ves a los chicos con pelo largo, ¿no? Pero digamos, en el colegio los chicos usaban pelo no muy largo, cortito, y las chicas usaban el pelo corto o el pelo largo. Entonces ellos ya van entrando en el tema intercultural sin saber una palabra de... ¿Se fue Carmencita? Bueno, la disculpa de caso mientras se... Esa, ahí está. esa vez. ¿Me faltan cuántos? ¿5 minutos ya? Ya, ¿Cecita? está bien, correcto. ¿Sí? Correcto. 5 minutos, Sí. perfecto. Así vamos a ir rapidito contando el cuento de la hermosa ollita de arcilla, en el cual esos son los elementos que se usan, usando la arcilla. Acá está el taller que hemos trabajado con secundaria y primaria, y acá tenemos las caras de los chicos de secundaria, que muy poco van, pero ahí está. Y ahora pasamos al otro cuento. Este cuento es Turmania en la ciudad invisible. Esto lo cuenta Elizabeth Lino. Elizabeth Lino es nacida en el centro del Perú y nos cuenta este cuento que habla sobre la tierra y cómo es que uno tiene que proteger a la naturaleza, porque si no, la naturaleza llora y se queja. Y acá comparte con los niños con material visual interesante, ¿no? Y los chicos se quedan extasiados viendo cómo es que el cuento que tienen en sus manos, que es este de acá, de Turmania, este de acá, cobra vida a través de esas imágenes. Y luego acá todos felices mostrando sus libros que obviamente luego va a firmar Elizabeth con mucho corazón, con mucho gusto. Y acá está las chicas posando, acá hay una chica secundaria que también se coló, estaba pasando, y dijo, yo puedo entrar en la foto, por supuesto que puedes pasar, así que ahí posando con la autora, una maravilla. Ah, y acá, todos estos dibujitos que están acá son los dibujos que han presentado los niños y con eso reciben a los autores. Luego tenemos este cuento de la mamá Saramanta, que lo voy a contar rapidito nomás. Yo me inspiro en un mate que está en el Museo Josefina Ramos de Coq, que es este mate de acá. Acá. Este es el mate que yo lo enseño acá, pero acá no se ve muy bien. Y en uno de sus lados tiene esta figura de un extraño ser antropomorfo de cuyo cuerpo nacen mazorcas de maíz. Acá se ve el mate y acá se ve el dibujo que me ha hecho Christopher Cueto. Y luego los niños, yo les cuento, ¿no? Que de su cabeza, de este ser raro, nacen los diferentes tipos de maíz y les enseño con diferentes colores, ¿no? Los chicos están fascinados porque nunca han visto maíces de tantos colores. Y luego se dedican a hacer el taller. El taller va a consistir en que en una pelotita de Tecnopor van a dibujar este hombrecito que está acá. Y eso es lo que ellos están haciendo. Y acá están felices mostrando su trabajo. Luego tenemos el último encuentro cercano que voy a poner hoy día, es el de Blanca Viacaba. Blanca Viacaba nos muestra su cuento sobre la vicuña, la hermosa vicuñita que está acá, pero tiene un valor súper, súper agregado, porque estas fotografías que ella muestra acá son las fotografías de su cuento, que en realidad son fotografías, pero de trabajos de arpillería que han hecho artistas arpilleras y que luego se les ha tomado la foto para que formen parte de su libro. El valor agregado de este libro, uno de los valores agregados, es que está en castellano, inglés y quechua. Entonces, los niños, luego de este cuento, hicieron un montón de cosas. Aparte de dibujar a la vicuñita y todo, hicieron también unas mascaritas, ahora van a ver, este es el libro, ¿no? Así lo reciben con dibujos, interpretando el cuento. Y acá, ven acá a la derecha esta cosita medio turquesita. Bueno, esta es la mascarita que ellos hacen. Acá está este niño que está sumamente concentrado, por favor no lo interrumpa porque está concentradísimo leyendo el cuento, y acá está esta niña que ha hecho su mascarita de la vicuñita.
Entonces acá está Blanca interactuando con los niños y como resultado de esta interacción, esta es una escena muy linda, las niñas se acercan a Blanca para darle sus muestras de cariño. Todos estos objetos que los niños han preparado luego se exhiben en el museo de mi colegio, que va a ser motivo de otra charla, pero que acá ustedes pueden ver en los ceramios que han hecho los niños, ¿no? En la parte de cerámica, la arquitectura, que han hecho sus tapiales, digamos, y luego acá tenemos todos los dibujitos que han hecho en base al cuento del maíz, que es de Mama Saramanta, el origen del maíz, y acá tenemos los uncus, que han ido trabajando a lo largo de los diferentes cuentos que hemos trabajado. Entonces, acá están un poquito mis libros, los que he trabajado durante todo este tiempo, los libros que tengo impresos, y los pueden encontrar en Nueva Acrópolis, que es donde yo estudio filosofía, y a mí me pueden encontrar aquí, en todas las redes sociales. Estoy como Carmen Pachas Piélago en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Y mi página web está en quechua, yachaypukyaypacha.pe. Muchas gracias. Ok, Carmencita, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente tu participación. Podemos seguir hablando de tantas cosas que haces, de tantos cuentacuentos que tienes. Es interesante, la verdad. Yo me quedo fascinado la vez pasada que te escuché. Me tuviste prendido ahí 2 horas en la pantalla, ¿no? Cuando estaba con Guillermo en el webinar. Y creo que muy interesante y cómo no aprender, creo que los profesores, los maestros, y acá Josefina, por ejemplo, buenos días Josefina, ¿cómo estás? Y otros amigos que están acá seguramente van a interiorizar estas formas de poder un poco acrecentar nuestros saberes, ¿no? Entonces creo que va a haber oportunidad de seguir conversando mucho más, a más detalles, tal vez un poquito más adelante. Muchas gracias a Carmencita. Vamos a esperar a Clodomiro para que también entre y después podemos salir un poquito a la sala para una conversa con todos los amigos que están presentes el día de hoy y tienen alguna pregunta o algo por el estilo. Muchas gracias, Carmencita. Bueno, vamos a continuar con esta secuencia. Habíamos quedado en hacer de 2, ¿no? Con Carmen y con Clodomiro y después entrar a otro tema ya educativo también con los otros amigos. En esta oportunidad vamos a tener a nuestro amigo Clodomiro Landeo Lagos. Él es apurimeño, paisano también, ¿no? Creo que más presentación que se le pueda dar, creo que no, ya no, porque él es el conductor de Ñujanchik en Canal 7, ¿no? Y también en Radio Nacional, ¿no? Él es periodista, comunicador de actividades afines, intérprete oficial en quechua, Ayacucho Chanca, ¿no? Tiene actividades y grupos de servicios de producción audiovisuales, interculturales y traducciones del quechua al castellano y del castellano al quechua. Servicio de locución y expresión en quechua. Él nos hablará el día de hoy sobre lo que él ha denominado de la expresión comunal regional hacia una visión nacional. Clodomiro, buenos días, adelante, muchas gracias por tu presencia, gracias por tu tiempo, mientras me voy acondicionando para compartir la pantalla, tu ponencia. Adelante, Clodomiro, buenos días. Un saludo, por favor. Abre tu micro, Clodomiro. Ahora sí, sí, Ahora sí, sí. correcto. Ya voy aprendiendo poco a poco este sistema. Okay, Bueno, qué bueno pues que podamos encontrarnos en espacios como este para intercambiar ideas, conocimientos y que la FEDIRAL, organizaciones regionales apurimeñas en Lima, pues nos ayuden a que estos intercambios se hagan realidad. Bueno, interesante pues, porque construir identidades no tienen que ver más con frases o conceptos teóricos, sino con vivencias, y la ponencia de nuestra hermana Carmen Pachas lo indica muy claramente. Ahora, hablando de interculturalidad, antes tomemos nota de que nuestro país es objetivamente multicultural, como consecuencia de un proceso histórico. Vamos a ver el primer tema. César, ¿ya lo tienes por ahí? Mira, ¿lo están viendo?
No, yo no lo veo. A mí se me ha perdido. Por acá tenía yo. En el Estamos Zoom. viendo tu WhatsApp más bien. Ah, perdón, disculpe. Uy, caramba. Ah, sí. Uy, ay, ay, tus secretos. Mi secreto lo están viendo. Uy, vamos a ver dónde está el tema. Acá. Ya. Mm, Ah, ahí está. listo. Muy bien. Ya, entonces el primer puntito ya. Pasa al tema 1. Ya. Otro cuadrito. El siguiente cuadrito. Vamos a ver nuestra linda tierra, un paisaje, Ahí está, lindo. Ujú. Entonces, hablar de multiculturalidad es reconocer un hecho objetivo, ¿no? Un proceso histórico que aún está en curso. La independencia, como ustedes saben, fue una negociación entre grupos de poder en los que no estuvieron presentes los intereses de los distintos pueblos, sean cuales fueran, andinos, sean amazónicos. Las poblaciones estuvieron al margen de esa negociación de cómo organizar el país luego de terminada la colonia. Y esa realidad multicultural podemos verla más fácilmente, por ejemplo, en nuestra diversidad lingüística. 47, 48 lenguas tradicionales vigentes actualmente en nuestro país. Y al hablar de lenguas, estamos hablando de una expresión que tiene una base, un sustento. Las lenguas, los idiomas, no podemos entenderlos en abstracto. Son expresión de una realidad socioeconómica concreta, con tiempo y con espacio, con un contexto determinado. Y estas lenguas nuestras nos hacen ver que los pueblos, las etnias, los grupos sociales, tenemos una forma de entendernos a nosotros mismos. Nuestra lengua hace ver al mundo de cómo organizamos, cómo nos organizamos para el trabajo, para la producción económica, para la construcción de tejido social, relaciones sociales. Las lenguas expresan nuestra concepción de lo que es el medio ambiente, de lo que es el universo. Por otra parte, también nuestro mundo subjetivo. Nuestras lenguas expresan mitos, leyendas, cuentan vivencias que en algún momento tuvieron nuestros pueblos y además expresan nuestras expectativas. Ahora, esos pueblos, ese conjunto de pueblos que sustentan nuestra multiculturalidad, han estado pues en una relación de dominación, de dominio, supeditados a un poder que no representaba ni representa sus intereses. Entonces, lo que tenemos que ver es que el concepto de interculturalidad, que también es un concepto que no hay que estudiarlo y decir algunas frases teóricas al respecto, no. Me parece que la interculturalidad es una forma de relacionarnos entre los distintos pueblos que tenemos en nuestro país. Ese es el tema. Y en este caso ya no es una cosa objetiva que se da porque tiene que darse, no. Ya tiene que ver con nuestras voluntades, con nuestra ideología. Cada grupo humano, cada pueblo, cada sociedad tiene una forma de concebirse a sí mismos, tiene una forma de entender lo que es el desarrollo, tiene una forma de concebir lo que es un país, lo que debe ser nuestro país, el Perú en concreto, ¿no? Entonces, aquí tenemos un primer tema que resolver. ¿Cómo establecer relaciones interculturales de una manera horizontal, de una manera democrática, en estas condiciones, en las que justamente los grupos de poder no representan los intereses de los pueblos en general? Todo lo contrario, institucionalmente ponen frenos para que las reivindicaciones de esos pueblos se hagan realidad. Entonces, lo que tenemos que ver es que antes, como sociedad, tenemos que resolver y dejar atrás el centralismo.
cómo así el Estado y sus recursos deben servir para que los distintos pueblos, ahí en sus regiones, distritos, comunidades, cuencas, valles, puertos y caletas, puedan tener la posibilidad de llevar adelante sus proyecciones en cuanto a lo que esperan como desarrollo, como un mejor vivir, como un buen vivir para cada una de estas sociedades. El centralismo. Por otra parte, romper también con el paternalismo. Es una palabra que podemos tomarla un poco a la ligera, ¿no? Paternalismo, que alguien quiera convertirse en nuestro representante porque es buena gente. No. En este caso, el paternalismo llega a un extremo nocivo, totalmente. Es decir, personas ajenas a nuestros intereses pretenden representarnos políticamente. Usan los intereses de los pueblos, comunidades, grupos étnicos y demás como una forma de promocionarse para llegar luego a cargos de poder dentro del aparato del Estado para servir sus propios intereses, pero utilizando como propaganda, ¿no?, los intereses de los pueblos, que solo son usados. O sea, ese tipo de paternalismo es lo que debe quedar atrás. Y como una propuesta, quizás a mediano plazo podamos ir avanzando en esa dirección, es que todos los pueblos del Perú, todos los grupos humanos, tengan la capacidad, la posibilidad de representarse directamente en el plano político. Porque no solo estamos hablando de dominación cultural, no. Estamos hablando de una dominación socioeconómica y cultural. Por lo tanto, ya es momento en que todos tengamos la capacidad de representarnos directamente en la política. Y la política está para eso, para confrontar posiciones, para construir corrientes de opinión respecto de los temas de interés público. Por ejemplo, ¿cómo concebimos el Estado? ¿Qué debe significar el Estado para un país que busca relaciones democráticas? ¿No? Debemos tener una clara conciencia hacia dónde queremos ir con nuestro país. ¿Cuál es el proyecto que tenemos para nuestro país? Y aquí tenemos un tema fundamental también. Para eso no necesitamos que todos los pueblos se parezcan. La diversidad es nuestra riqueza. El reto es, en mi opinión, cómo construir consensos, llegar a temas de consenso desde la diversidad. Y esto es fundamental, porque estamos viendo que la cultura occidental, entre comillas, y para decirlo más directamente, el neoliberalismo, está demostrando que no tiene condiciones de integración. Está dividiendo al mundo entre personas que manejan el poder, acumulan de una manera ya absurda, ¿no? El 2-3% de la humanidad acumula una riqueza tal inconmensurable. Y un 80% de la humanidad vive en situaciones precarias. Y hay grupos realmente en la pobreza, ¿no? En otra parte, en algunas partes del mundo, hay grupos de poder que cuentan su acumulación en miles de millones de soles. Y en otras partes del mundo hay personas que no pueden ir a contratar los servicios de un médico. Por último, ni siquiera pueden comprarse una botella de suero o no están en condiciones de alimentarse adecuadamente. Entonces, ahí tenemos un tema fundamental de cómo los pueblos tengamos la capacidad de plantear políticamente nuestra visión de lo que debe ser el Perú. Plantear sin complejos nuestras concepciones de lo que es la democracia. Bien, pasemos al otro punto. Y estas relaciones de interculturalidad, pues, se dan en un contexto
se dan en un contexto determinado. ¿Qué es lo que estamos viendo en el Perú en las últimas décadas? Las carreteras llegan a los pueblos más apartados. El internet también. La energía eléctrica también. La televisión satelital. ¿Cómo impacta este hecho en la mentalidad de los pueblos amazónicos, de los pueblos andinos? Ya hablando en concreto de ese sector. Y más precisamente en los jóvenes. Los jóvenes ya no necesitan salir de su comunidad para conectarse con los conocimientos de otros ámbitos en el mundo. Los jóvenes entran en contacto con opiniones, formas de ser muy diversos. Entonces, ¿de qué forma impacta este hecho de tal cantidad de información circulando en la forma como se concibe un comunero andino o un comunero amazónico? Todavía no hay estudios sostenidos al respecto, pero podemos especular. Algunos amigos que tienen que ver con la investigación sociológica, en mi opinión, hacen algunas afirmaciones ligeras, un tanto ligeras. Que los jóvenes ya no siguen con los valores de sus padres, de sus ancestros y se occidentalizan. A mí me parece que como cualquier proceso social tiene distintos signos. Soy testigo de que muchos jóvenes y niños más bien están volviendo la mirada hacia los valores tradicionales que tienen en su comunidad y en su región. Dialogan con sus padres, con sus abuelos, fundan círculos de estudios. Ahorita los círculos de estudios de aprendizaje de las lenguas ancestrales son mucho más que antes. Expresarse en las lenguas tradicionales se hace cada vez más natural. Se hace de una manera que fluye. Los complejos disminuyen en un sector. Pero en otro sector de jóvenes, por supuesto, que por razones que hay que estudiarlas, la alienación, la enajenación gana. O sea, todo proceso social tiene distintos signos. Apostemos que podamos, desde nuestras familias, desde nuestras comunidades, desde los centros educativos, podamos proponerles a los jóvenes conocimientos coherentes con nuestra realidad. Podamos, en un trabajo conjunto entre los educadores y la sociedad. Oye, hay una fiesta a mi costado. ¿Se escucha todavía? Aló. Aló, esa bulla no. Se escucha claro, Clodomiro. Adelante. Pero puedo hablar, ¿no es cierto? Sí, sí, no hay problema. Ah, ya, listo. Entonces con música de fondo. Mientras sea un guainito, Claro, ¿no? mientras sea andino. Claro, que no Entonces, sea de rock, ¿no? estamos en ese tiempo que me parece muy dinámico. Entonces, acá voy a poner algunas interrogantes más que afirmaciones. Por ejemplo, en el arte, muchos promotores artísticos reclaman que los jóvenes mantengan la tradición artística, la tradición musical de sus pueblos, de sus ancestros. Pero ¿qué es lo que pasa? Un joven comunero andino, como cualquier joven del mundo, en estos tiempos amplía su espacio, vive en la comunidad, nace en la comunidad, viaja a estudiar a Lima, al Cusco, a Arequipa, porque ese es su ámbito. Para que siga siendo comunero, no vamos a acercarle las puertas de la comunidad. En mi opinión, ese joven sale a estudiar a la universidad en la ciudad y sigue siendo comunero, pero con una experiencia de vida más amplia que antes. Para poner un ejemplo más concreto, la danza de tijeras durante la fiesta del agua en Pucllay tiene un significado determinado. Pero tenemos danza de tijeras en Lima, donde no somos agrícolas. Y el danzante está en el escenario frente a nosotros, que somos el público, y pagamos una entrada. Es un hecho nuevo.
pero que responde a un contexto distinto. Los jóvenes que tienen una experiencia andina y que amplían su mundo después en las grandes ciudades, también están acumulando vivencias tan valiosas como las que tuvieron en el universo andino. Y esa situación, por supuesto, que influye en sus expresiones artísticas estéticas. Y si modifica un acorde o incorpora más instrumentos en su presentación musical, ¿eso está mal? ¿Eso atenta contra la tradición musical? Mientras sea un proceso artístico honesto, en lo personal, a mí me parece que no. Finalmente, ya para ver un poco en qué contexto estamos intentando comprender lo que deberían ser las relaciones interculturales. Últimamente, el café, el cacao, solo para poner como ejemplos, han ganado mucho espacio en los mercados del mundo y mucho prestigio. ¿Quiénes son los productores de café y cacao? Las grandes empresas, por supuesto, pero también tenemos un conjunto de cooperativas, empresas comunales en la Amazonía que son promovidas por las comunidades nativas, Aguajún, Huampís, Shipibo, Ashaninka. Entonces, estos productores, para comercializar su cacao o su café, tienen que conocer personas distintas a las que conocen la comunidad, o tienen que viajar a Lima, a la costa, para comercializar sus productos. Y para eso tiene que dotarse de más conocimientos de los que necesita para una vida plena en su comunidad. Entonces yo pregunto nomás, esos promotores, Aguajún, Huampís o Shipibo, al ampliar su mundo, al hablar mejor el castellano para comunicarse con los empresarios del café y el cacao, y muchos hablan inglés y alemán, porque establecen relaciones con los empresarios del chocolate europeos que llegan hasta su comunidad para hacer acuerdos de negocios. Entonces, esa persona tiene más conocimientos que las que tenía en la comunidad. Si va a vivir un tiempo en Chiclayo, por ejemplo, ya deja su vestimenta tradicional. ¿Por qué? Porque esa vestimenta tradicional responde a un contexto, a un clima, a una temperatura determinada. Y en la costa, donde hace calor, ya no tendría sentido que use esa ropa que responde a un contexto climático concreto. Entonces la pregunta es, esa persona que vive temporadas en la costa por razones de trabajo, luego vuelve a su comunidad, habla mejor el castellano, etcétera, etcétera, ¿es menos comunero que antes? ¿Es menos huampís? ¿Menos shipibo? ¿O sigue siendo tal con un espacio de vida más grande? Finalmente, lo que es importante plantear es que si no expresamos en el plano político nuestras reivindicaciones y expectativas, nos quedamos a medio camino. Es hora de organizar propuestas programáticas y expresarlas políticamente. Nuestras organizaciones tienen que también asumir ese papel de hacer política desde nuestras propuestas, con todo respeto, con todo orden y con toda madurez. Gracias. Ok, muchas gracias, Clodomiro. Ahí está. Muchas gracias, Clodomiro. Excelente tu presentación. No, creo que has dicho con claridad las cosas que se tienen que hacer. Creo que la esencia, como dicen algunos, está en el frasco, está en el frasco chico, así que no es que estemos en otro lado, no perdemos nuestra esencia. También por otra parte,
considera, y consideramos todos nosotros, que necesariamente tenemos que entrar en consensos para poder entendernos mejor y tener una mejor vivencia, ¿no? Y creo que la participación política de servicio, como llamamos nosotros, creo que debe ir en ese sentido para también defender lo nuestro y defender a los nuestros. Así que vamos a aperturar la sala, amigos, para una conversa, preguntas. Los que deseen, por favor, pueden levantar la mano o si no, abran sus micros y pueden hablar. Adelante, buenos días con todos. A ver, Bernardo. Noja munani rimaita. Ari habla, guaychis. ya, chavas. Ari guaychis kaita kichata. Josefina. Chay, yanañawi chayki, chay, chascañawi chayki, son coitas su guayasian, son coitas su guayasian. Chay, yanañawi chayki, chay, chascañawi chayki, son coitas su guayasian, son coitas su guayasian. Contenta, por este tinku y cultural, esta reunión tan importante que fortalece nuestra identidad. Josefina, como acaba de decir, Josefina, no podemos perder nuestra esencia. Josefina, ¿no? Discúlpame un ratito. Por favor, amigos, como siempre nosotros pedimos, para también entendernos mejor, hay que vernos. Por lo menos por este medio hay que vernos. Abran sus pantallas para vernos, amarnos, querernos, queridos amigos. Adelante, Josefina. Sí, estaba saludando estas ponencias de acá de nuestros yactamasis. Soy cusqueña, asambleña, yaguarmaqui. Pero muy bien, César, aplaudo realmente este trabajo que estás haciendo y lo sigo, pero hoy día quise estar de todas maneras porque no podía perderme algo tan importante, de verdad. Y felicitaciones. Sanjoy mi cusikun, kunan hatu kunchaipi. Caí en tirar mi punchado piriki, ¿no? Ok. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias. Bernardo Ríos, adelante. Buenos días, Bernardo. En primer lugar, me parece que es la institución de Apurímac por primera vez escucho. Quiero hacer la pregunta en la que acaba de hacer el expositor, que no me quedó claro lo siguiente. Sobre la interculturalidad. Es un tema muy complejo que está en todos los aspectos que se ve, ¿no? En el sector de educación, en los sectores se ve esta interculturalidad. A través de la historia sabemos que nosotros, que somos un país andino, desde 1532, cuando llegaron los españoles, existieron varias culturas, y no solamente los cinco, ¿no? Pero mi pregunta va para lo siguiente, ¿no? Habló de la política, incursionar la política, me parece la interculturalidad, ¿no? Pero que debe dejar claro lo siguiente: somos un país multicultural, plurilingüe, multiétnico. No es la primera vez que escucho de que se traten de que primera vez se va a ingresar a la política. Siempre, bueno, tengo años, pero a través de mi existencia he visto generaciones 60, 70, 80, 90 que han hecho por la identidad, ¿no? Entonces, van dos preguntas ahorita. Lo que quiero indicar lo siguiente sobre interculturalidad. El ponente manifestó, ¿no? Unirnos, claro, obviamente, todo este sistema de gobierno es obvio, todo es política, ¿no? Todo es política. No sé si el ponente ha ingresado el último dato que han censado. Solamente pueblos originarios o nativos, y no considera dentro de eso a la comunidad campesina. También es otra historia eso. Nosotros sabemos que el Convenio Internacional 169 reconoce los derechos. Entonces, ese derecho también le corresponde a las comunidades campesinas. ¿Y quién lo creó esa comunidad campesina? ¿Desde cuándo viene esa comunidad campesina? ¿Cuál es su origen? Pero sobre la interculturalidad va lo siguiente. ¿De qué manera el expositor plantea, ¿no? A través de la interculturalidad, de participar en la política? Esa es mi pregunta. Segunda pregunta es,
que en la cual no comparto. Dice, una persona que va a hacer intercambios comerciales en la región o otras regiones no va a debilitar su identidad. Claro que sí, se va a identidad, va a cambiar de identidad. Lamentablemente el Perú es un país donde dice la discriminación racial, quizás solapada, pero sí existe discriminación racial. Si, por ejemplo, si una persona quiere ir a trabajar o por Miraflores, San Isidro, o inclusive ya hemos visto videos de que no dejan ingresar ni a discotecas. Eso se llama discriminación racial. Ahora, discriminación racial vemos a diario. Mi pregunta es lo siguiente. Sobre la debilitación de identidad cultural, que quisiera que me especifique. Serían 2 preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bueno. No, vamos, Clodomiro, vamos a hacer una rueda de preguntas de repente para hacer una respuesta de todos, ¿te parece? ¿No? Y rogaría más bien que seamos un poco más puntuales en todo caso para también sintetizar el tema, ¿no? ¿Alguien más quisiera intervenir, por favor? Elizabeth. Bueno, buenos días con todos. Felicitaciones por el evento. Felicitaciones a los ponentes, excelente. Al señor Clodomiro. Creo que la palabra clave acá fue la alienación, ¿no? En el sentido de que no valoramos nuestra interculturalidad y al emigrar a lugares más sofisticados, podríamos decir, de nuestra tierra o de nuestras comunidades, dejamos que el sistema nos asimile o asimilamos al sistema urbano. Entonces, poco o nada hacemos por nuestras comunidades o por conservar nuestras identidades reales. En este sentido, ¿cómo logramos, usted habló de la capacidad de plantear sin complejos nuestros roles o nuestros verdaderos intereses? ¿Cómo lograr la representatividad real de los pueblos en la lucha de sus intereses? ¿Y cómo llegar a los consensos deseados para llegar a una representatividad objetiva en la política? Gracias. Gracias, Elizabeth. ¿Alguien más? Vamos también a agradecer a los amigos que nos están viendo a través del Facebook de diferentes partes del mundo, porque vemos gente de Estados Unidos y de España que también nos están haciendo una pregunta, y Connie y González dice: la interculturalidad necesita ser parte de las prácticas políticas. Y su pregunta, a ver, para que nos respondan, y no sé quiénes más otros, a ver, quieren intervenir. Yo haría una pregunta a Carmen, Carmencita, sobre el trabajo que vienes haciendo en los diferentes museos, sitios arqueológicos. ¿Alguien puede pedir a algún colegio fuera de tu jurisdicción, sabemos que está en Magdalena, fuera de tu jurisdicción, para que también puedas participar en un cuentacuentos con los niños de un colegio o de un barrio de repente? Me responde después, por favor. ¿Alguien más quisiera intervenir, por favor? Bueno, sin más, en todo caso, pasemos con las respuestas. La dama primero, Carmencita, adelante. Tu micro, Carmencita. Ahora sí, ya está. Okay. Con respecto a tu pregunta, voy a poner en la pantalla una cosita. Por favor, déjame ver si puedo compartir. Sí, ¿ahí se ve? Sí, sí. Ya, entonces a tu pregunta de que si es que se puede, si es que puedo contar en otros espacios, sí, la respuesta es sí, y ahorita te lo presento en menos de un minuto. Porque aquí tengo mi personaje que es Carmincha, y entonces Carmincha te cuenta. Y Carmincha te cuenta: hola, soy Carmincha, te voy a contar el cuento Suma Casiri, la niña de la hermosa sonrisa.
que se desarrolla muy cerca de lo que ahora se conoce como Complejo Arqueológico Mateo Salado, el CAMS, y que se ubica exactamente frente al Colegio 1021 República Federal de Alemania, que es donde ustedes estudian, que es el colegio donde yo me dirijo en este momento. Y yo les digo a los niños, a ver, levanten las manos lo que conocen Mateo Salado. Yo también lo conozco y muchos de ustedes son suertudos porque lo pueden ver desde sus casas. Estamos listos y aquí empieza el cuento. Y en este momento yo le pongo acá esta imagen y me permiten un segundo nomás, por favor. A ver. Y yo les traigo mi pututo y empiezo. Y luego de este sonido del pututo, puedo empezar mi cuento. Así que donde ustedes deseen, yo puedo ir. Ok, Carolina, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Clodoviro, con tu respuesta, por favor. Bueno, en realidad, también cuando hablamos de estos temas, es para confrontar opiniones. El diálogo intercultural no significa que estemos de acuerdo, no. El diálogo intercultural tiene que ser un proceso honesto en el que podemos marcar diferencias, confrontarnos. Así es que no busquemos estar de acuerdo, eso no tiene ningún sentido. Dialoguemos para marcar las diferencias, confrontarnos y luego encontrar los temas de consenso. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si vemos, cuando hablamos de política, estamos hablando de el proceso político que existe. No estamos hablando de lo que tenemos en el libro, en la cabeza, sino en lo que existe. ¿Qué tenemos en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial? Esa es la realidad. Cuando digo participemos políticamente, es que no seamos pasivos donde los políticos llegan a ofrecernos y hasta nos dan una bolsa de alimentos por nuestro voto. Eso debe cambiar. A eso me refiero cuando digo participemos en política. Enterémonos de los temas de interés nacional, opinemos desde nuestras organizaciones de base, gremios, afiliémonos a los partidos políticos que ya existen y desde adentro, pues hagamos saber lo que pensamos, lo que opinamos respecto de los temas públicos. A eso me refiero. No es que busquemos ser congresistas, seámoslo, alcalde, presidente regionales, pero ese no es el objetivo, sino que lo que tenemos como propuestas, los distintos pueblos, sean parte de la agenda. No seamos objetos, sino sujetos. A eso me refiero. Por otra parte, cuando hablo yo de comuneros que amplían su mundo por razones económicas, productivas, cuando hablo del 500,000 de quechuas que vivimos en Lima, estoy hablando de un proceso socioeconómico objetivo, ¿no? Ahora, por supuesto que hay hermanos que plantean que los pueblos andinos, los pueblos ancestrales en general, andinos y amazónicos y costeños ancestrales, debemos mantener nuestros conocimientos puros, nuestras tradiciones, debemos mantenerlas. Y si hay factores externos, pues van a ser distorsionadores o contaminantes. Un poco más y hay que evitar el contacto con otras formas de vivir. Por supuesto que no. Por eso planteo mi tema como de una experiencia local regional hacia una visión nacional. Así que seamos el último pueblito de los Andes, somos parte del país, de todo el país. Y tenemos derecho a tener una conciencia de eso. Que por ahora los bienes del Estado estén en pocas manos, no significa que tiene que ser así siempre. Los bienes del Estado son bienes públicos, por lo tanto, es de nuestro interés. En tanto comuneros, seamos así o asá, amazónicos o andinos, si somos un gremio o un partido político, tenemos derecho a opinar sobre cómo generar los recursos del Estado y cómo distribuirlos. A eso me refiero.
¿Cuánta gente está ahorita mismo en el Congreso que hizo su campaña levantando las banderas reivindicativas de los pequeños agricultores? ¿Alguien habla de los pequeños agricultores en el Congreso ahora? Entonces, en este caso, yo solamente, si la interculturalidad, no, pues la interculturalidad es un proceso muy complejo, efectivamente, que significa cómo nos relacionamos los distintos grupos humanos que somos el Perú, que somos grupos distintos, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, pero yo construyo una identidad andina, por ejemplo, me afirmo en ella, pero no para encerrarme. Si no, estaríamos un poco dándole la razón a Vargas Llosa, que planteó, cuando era candidato, un poco más y que haya reservas, ¿no? Que nos den un espacio para los andinos, las comunidades amazónicas andinas, para que la modernidad llegue sin problemas, porque nosotros somos el retraso para ese avance hacia la modernidad. Ese es el asunto. O sea, y en este punto, cada uno debe construir su opinión. O sea, esta reunión, esta que tenemos acá, que me parece fundamental, ¿no? Y que haya muchas, no es para que todos salgamos con una misma idea en la cabeza. No, no, no. Confrontémonos. Planteemos lo que tenemos que plantear sobre cada tema. Y lo que estoy haciendo es eso, plantear un punto de vista. No es que quiera convencer al otro compañero de que asuma mi punto de vista. No. Justamente es el diálogo intercultural, pues. ¿Ah? Y en general podemos decir una frase bien fácil. Decir, ¿no? Buscar consensos desde la diversidad. Sí, es una frase que parece cualquier frase, pero no. Tiene un contenido filosófico. ¿Cómo buscar consenso? O sea, ¿qué concepto tengo yo del Perú como proyecto? ¿Me parece que está bien el Perú tal como está? Claro que no. ¿Cómo debe ser? Ahí viene el asunto. No solo es levantar banderas en alto. Nosotros alguna vez nos sentaremos para discutir sobre qué concepción tenemos de lo que debe ser el Estado, cómo organizar la economía. Entonces, todo eso es hacer política. O sea, no vayamos a la cosa inmediata de que hacer política es empezar a construir candidaturas para las elecciones del otro año. He dicho, compañeros.